básicamente el trastorno, como su nombre lo dice, es que como que varías de un estado al otro en muy cortos periodos de tiempo. O sea, yo puedo estar como súper alegre ahorita y en 3 segundos me viene como un ataque muy fuerte de ira, y luego de la ira viene la culpa por haber tenido como esa reacción tan elevada de la ira, y luego de la culpa ya empiezas como a bajonearte y a sentirte un poco más triste, entonces ya ahí entra la depresión. Y todo esto en cuestión de horas, minutos, o sea, muy rápido. Y, y es bastante complicado porque, porque no sabes lidiar con ello, sobre todo cuando no sabes lidiar con ello, ¿no? Durante mucho tiempo yo tuve bastante claro de que había algo que no estaba, no sé si del todo bien, pero había algo que había que atender en mí, en cómo me sentía, en mi manera de actuar. Te hablo casi desde que recuerdo, casi desde que tengo uso de razón, desde niña. Eh, Mis papás han sufrido mucho conmigo creciendo, tuve como muchos problemas con el manejo de la ira, no sabía muy bien cómo reaccionar ante ello. Entonces, y tuve muchos episodios de depresión también mientras crecía. Entonces, a lo largo de los años, ya cuando como me vuelvo más autónoma como persona, eh, decidí buscar ayuda porque yo misma no me sentía bien y quería algo mejor para mi vida. O sea, decía, no hay manera de que todo el mundo se sienta tan mal como me siento yo. O sea, porque si no, ya el mundo sería el diablo. O sea, ya estaríamos todos así haciendo cola para tirarnos de algún lado. ¿Qué edad Entonces tenías dije, cuando fuiste a buscar ayuda? probablemente tenía como 18, 19 años. Cuando estás Sí, buscando tu carrera, salís del colegio, estás tratando de en entender un realidad yo poquito estaba cómo cambiar. trabajando. Yo ya estaba trabajando y de hecho eso me ayudó porque como yo ya era independiente económicamente, tenía como un ingreso, podía yo destinar ese dinero en algo como un psicólogo o un psiquiatra o atención médica en salud mental. Y fue eso, de hecho pasé como por varios diagnósticos, o sea, he pasado por psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, y todos de hecho me dan como un diagnóstico diferente. Incluso he consumido diferentes pastillas que me iban asignando por el diagnóstico que me daban, ¿no? En algún punto me diagnosticaron bipolaridad, pero yo cuando investigué lo que era este trastorno, no me sentía identificada con eso. O sea, yo leía como los síntomas y leía de qué se trataba, y yo decía, pero no, este no soy yo, o sea, esto no es como me siento realmente. Y así, probando un médico, otro médico, otro médico, hasta que encontré a alguien que me dijo, a ti te pasa esto, 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 y sentía como si el brother hubiera estado en mi vida siempre. De cada característica que decía era yo. Entonces me dijo, bueno, lo que tienes es trastorno límite de la personalidad. Y me explicó un poco de qué iba y conforme fui averiguando más del tema, fui entendiendo más. De hecho, el trastorno límite de la personalidad tiene rasgos similares al de la bipolaridad, y es por eso que el diagnóstico suele confundirse muchas veces. Y es muy difícil lograr diagnosticar a una persona con trastorno límite de la personalidad, y eso hace que a veces se den diagnósticos cerrados, Mm. porque hay pocos especialistas también en esa temática. Lo que te pasa a vos es que tenías ataques de ira, de ansiedad, inestabilidad emocional. Pero es muy distinto decir eso a decir tengo trastorno límite de la personalidad. Porque la gente cuando escucha ese nombre es como que se Se imagina asusta. algo, es tipo, no, o sea, y en Mal. Sí, realidad claro. son esos síntomas incrementados, digamos. Tal cual. Sí, ¿El o sea, yo diagnóstico a vos te pegó y a la gente cuando se enteró, cómo le impactó? sí, es como lo dices, ¿no? A veces como el nombre de trastorno, de por sí la palabra ya trastorno es como, Sí. wow, qué fuerte, y se imaginan como lo peor y hasta te pueden mirar con miedo, ¿no? Y eso lo único que hace es que
evita que las personas puedan hablar abiertamente del tema y sigan Totalmente. sufriendo en silencio. Y luego O sea, cuando ocurren empeora la enfermedad, digamos. Todos los tal síntomas los cual. empeora. Sí, o sea, yo a veces lo describo como, claro, a ti las cosas que te pueden afectar como uno, a mí por este trastorno me afectan como 10, o como 20, o como 50, o como 100. Como esa es la diferencia. Pero, ¿cómo lo tomaron? Como te decía, a mis amigos sí les sorprendió mucho. O sea, cuando yo publico que tenía TLP, creo que a todas las personas que me conocían y a mis amigos les sorprendió muchísimo. Era como, ¿es en serio? Pero tú siempre me han visto como una persona muy funcional y además tengo como, muchas veces tenemos esta apariencia de que todo está bien por fuera y es como siempre estoy normal. Entonces, no podían entender o no les parecía raro de que yo estuviese pasando durante tanto tiempo por todo esto, ¿no? Y Y probablemente también es porque a veces no sabemos leer las señales, porque yo estoy segura que habían 80.000 señales que decían, esta chica tiene problemas de todas maneras, pero a veces no somos conscientes de ello y no logramos verlo. Entonces, es importante, ¿no? También como sociedad estar más alertas y más conscientes de Sí. ello para poder ayudar a quien lo necesita. Sí. ¿Qué tipo de actividades o conductas empezaste a hacer para poder lidiar con estos síntomas? Antes del tratamiento lo que hacía era como aislarme y encerrarme como yo en mi propio mundo, en mi cuarto, y ahí lloraba, gritaba, me deprimía, venían como todos los pensamientos destructivos a la mente, y esa era mi manera de lidiar con las cosas. Después del tratamiento, pucha, he aprendido demasiadas cosas. Nos enseñan como muchos tips, o sea, específicamente en el tratamiento que yo llevo, nos enseñan como muchos tips que puedes incorporar a tu vida. Por ejemplo, algo tan sencillo como tener agua helada. Cuando estás como ante una situación de mucho estrés, que tienes que afrontarte, no sé, si tienes que tener por ahí una conversación que no quisieras tener o que no sabes cómo vas a reaccionar o que de repente sabes que por ahí puede ir escalando, tener agua helada porque eso hace que Un poco de atención se va hacia el agua. exacto, tal cual. Entonces, eso, a reconocer mis emociones, a saber que no todo se basa en una sola emoción, sino que existen otras además de la ira, que es a la que yo estuve siempre acostumbrada, pero que hay vergüenza también, que hay tristeza también, que hay celos, y que todo eso se va traduciendo de una manera diferente en tu cuerpo. Cada emoción tiene como maneras diferentes de demostrarse y que puedes darte cuenta antes de que ocurran las cosas. O sea, yo antes pensaba lo que siempre decía, pero es que soy muy impulsiva y no puedo controlarlo porque cuando me doy cuenta ya está pasando y ya le estoy cagando y ya me dejé llevar por las emociones. Y es no, o sea, hay como señales de alerta antes, que tu cuerpo te da, que tú las empiezas a sentir. Entonces, identificar eso a tiempo para poder planificar cómo reaccionar después me ha ayudado muchísimo. O sea, a ser más tolerante también conmigo misma. Incluso hasta las palabras que utilizamos pueden hacer una gran diferencia en cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos y en cómo afecta también nuestras acciones en los demás. Porque he tenido muchísimos problemas de relaciones interpersonales, mucha conflictividad, entonces es algo en lo que he trabajado, ¿no? En validar más a los demás y en validarme más a mí misma también, ¿no? Entonces, así hay mil cosas que al principio jamás pensé que iban a funcionar, cosas como respirar de la manera adecuada. Cosas tan Y simples. ¿Y ese tratamiento que hiciste tiene un nombre en particular? sí, o sea, yo llevo terapia dialéctica conductual. Es una terapia que fue creada por Marshall Linehan de Estados Unidos y básicamente son sesiones individuales y sesiones grupales, ¿no? Eh, es casi como si estuvieras en una escuela, en una clase, ¿no? En las sesiones grupales nos dejan tareas
y tenemos un libro que tenemos que ir viendo ahí sesión por sesión. Y en las sesiones individuales ya tú tienes un terapeuta con el cual vas analizando como más a detalle tu caso específico, ¿no? Pero sí, es como desaprender y volver a empezar, ¿no? Si alguien ve este video y te escucha a vos, y está pasando por una parecida, llamémoslo TLP o TB o lo que sea, digamos, está pasando por un momento duro de depresión, de ansiedad, ¿qué le dirías a esa persona que está escuchándote ahora? Hay algunas frases que son como las que a mí me ayudan a diario a seguirla, ¿no? Y la primera es que estás haciendo lo mejor que puedes. Todos hacemos lo que podemos, uno hace lo que puede. Y si te levantaste del culo ese día, ¿sabes qué? Oh, Déjalo ser. exacto, acéptalo, acepta cómo te estás sintiendo en ese momento, abrázalo, entiéndelo, no lo juzgues, no te juzgues a ti mismo, porque estás haciendo lo mejor que puedes y eso ya es un montón. O sea, eso de por sí es un esfuerzo enorme. En las condiciones en las que estamos viviendo una pandemia, encerrados en nuestras casas durante un montón de tiempo. Seamos un poquitín más tolerantes con nosotros. Somos muchos quienes tenemos como una tendencia a aislarnos cuando pasamos por esto porque creemos que probablemente nadie va a entender exactamente cómo nos sentimos, que no hay más personas que estén pasando por lo mismo. Y lo cierto es que esos son solamente pensamientos, no es la realidad. Lo que pensamos Bien. no siempre es la realidad. Entonces, toca como agarrar esos pensamientos y soltarlos, dejarlos ir, no dejar que se queden con nosotros y que nos afecten más de lo que deberían. Sí, sí, Y que pasen por la cabeza como si fuese un álbum de fotos. O sea, tal cual, es como entró un pensamiento, lo observo, no lo juzgo, lo dejo pasar y ya, se fue, listo, que venga el siguiente. Y no cerrarnos a ellos, porque eso lo que hace es como causarnos más dolor también. Estamos hablando de episodios de depresión, de ansiedad, de TLP, etcétera, pero lo cierto es que muchas veces esto también puede escalar a otro punto y ya puede conducir a conductas problema un poco más fuertes, ¿no? Conductas de autolesiones o etcétera. sí. Y por lo cual también me tocó pasar en algún punto, ¿no? O sea, la cantidad de veces que he pensado y que sigo pensando, porque probablemente es algo que va a seguir en mi mente, eh, como, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no opto por otra vida? ¿Por qué no simplemente como acabo con mi vida y ya? Pero una vez escuché una frase que era, ¿realmente quieres morir o simplemente quieres dejar de sufrir? Lo que realmente quiero no Totalmente. es dejar de vivir, lo que realmente quiero es dejar de sufrir, quiero vivir una mejor vida, quiero vivir una vida con la cual me sienta feliz, con la cual me sienta tranquila, una vida con la que quiera despertarme todos los días. Y eso no parte de lo material solamente, sino también como de cómo me siento yo conmigo misma, cómo me siento yo con los demás. Y creo que ahí está la clave también, ¿no? En trabajar por construir nosotros mismos una vida que nos haga sentir mejor. Bueno, Jenny, ¿hay algo que quieras decir que no te haya preguntado? No sé si algo que no me hayas preguntado, pero sí quisiera recalcar que cualquier persona que en este momento pueda estar viendo el video, si sienten que por ahí algo no anda del todo bien, que necesitan ayuda, busquen ayuda. Lo mejor que pueden hacer es buscar ayuda profesional, acudir a los profesionales de la salud mental, hablar de este tema abiertamente con alguien de confianza. Sé que es súper difícil, a mí me cuesta hasta ahora. Realmente vale la pena ser felices. Nuevamente, no quiero sonar como autoayuda, pero es muy chévere cuando empiezas a notar todos los cambios que se van produciendo, no solamente contigo misma, sino también con las personas que te rodean. Gracias por todo, por generar este espacio. De hecho, me gustó mucho hablar contigo y compartir ahí la poca experiencia que pueda tener sobre Un el tema. placer. El placer fue mío, Jennifer. Muchas gracias. Dale,
Cuídate, voy a almorzar. Beso, adiós.